Señoras y señores, amigas y amigos, hermanas y hermanos espiritistas, que Jesús nos ampare y podamos permanecer todos en su paz en este segundo día de este gran evento. A nosotros, cuando nos propusieron el tema, la inteligencia y el desarrollo moral, un tema arduo, la inteligencia, dijimos, ¡ay Dios mío! ¿Qué vamos a decir nosotros sobre este tema tan escabroso, ¿no? Tan complejo? Y entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos decir, no? Hablar de espiritismo, en realidad. Y como nos dice Allan Kardec, el espiritismo camina junto a la ciencia y aún no ha sido sobrepasado. Y en este sentido, el espiritismo sabemos que incluso da un paso más y nos trasciende aquellos mismos conocimientos científicos que el propio pensamiento universal, la humanidad en sí, vamos adquiriendo. Y entonces esta es nuestra propuesta. Pero dijimos, ¿cómo podemos auxiliar para que en realidad la charla tenga un propósito de esperanza en realidad? Buscamos que tenga un entendimiento, pero que en realidad conforte nuestros corazones. Y en este sentido, tuvimos una imagen, ¿no? Digo, podemos facilitar la comprensión del tema pensando en esta idea de la semilla que contiene el árbol. Y esto lo proponemos ya para que sirva de hilo conductor, para que os facilite la comprensión del tema, la exposición que vamos a tratar, porque en realidad suponemos muchos conocimientos. Vamos a sintetizar muchas ideas y en este sentido tenemos que agradecer a los ponentes que han estado anteriormente y especialmente a Divaldo, que siempre nos prepara el camino, siempre nos abre el camino, tratando aspectos que nosotros vamos a sintetizar y vamos a suponer, ¿no? A presuponer, y que en este sentido, si no hay este conocimiento, pues puede resultar un poco complejo. Nos interesa simplemente que la exposición sea sencilla, y este es realmente nuestro interés, nuestro propósito. Entonces, vamos allá. Ahí tenemos una mota de Antoine Saint-Exupéry, el famoso autor del Principito, como sabréis, que nos dice esta idea, ¿no? Que debemos poner la inteligencia al servicio del amor si queremos un mundo de paz y justicia. Y es verdad porque la función principal de la inteligencia no es conocer, sino alcanzar la felicidad y la dignidad. Luego, la moral hay que considerarla como el desarrollo más decisivo de la inteligencia. En realidad es una necesaria creación de la inteligencia. Entonces, la moral la vamos a definir como el conjunto de soluciones más inteligentes que se nos ha ocurrido para resolver los problemas que afectan a nuestra felicidad personal y a nuestra propia convivencia. El correlato de esta realidad tiene su origen en el psiquismo divino, partiendo como fascículo de luz, como mónada celeste. Y en este proceso, todo un proceso de desenvolvimiento de fuerzas vitales en el principio inteligente, que dieron origen a los instintos, a las sensaciones, a las emociones, a los sentimientos, y en el estadio actual en el que nos encontramos, a la razón, desarrollándonos en vía de la intuición rumbo a la angelitud por la sublimación del amor. De esta forma deduciremos que solo es libre o feliz quien es libre. Y como la libertad consiste en tomar las decisiones más inteligentes, solo es libre quien asume responsabilidades. La moral, por tanto,
es una forzosidad, una necesidad exigida por la propia naturaleza, por el desarrollo antropo-socio-psicológico del ser humano. Ver surgir la moral en este transcurso equivale a ver surgir al hombre del animal. Esto es, la humanización del principio inteligente del universo. La visión de la inteligencia es múltiple. Nosotros vamos a sintetizar nuestra idea partiendo de la neurociencia, que la ha concretado en dos grandes áreas de influencia organizadas por lo que han venido a llamar la inteligencia ejecutiva, que tiene como gran objetivo dirigir bien nuestro comportamiento, nuestra acción. Y esta propuesta confluye con nuestra perspectiva doctrinaria, con el paradigma espiritista, por lo que vamos a llegar a afirmar, o podemos afirmar, que la inteligencia culminará con la conciencia ética. En este iterín, en esta continuación, aparece entonces Howard Gardner con la inteligencia múltiples, clasificándolas en 9 tipos. Seguidamente surge la inteligencia espiritual del neuropsicólogo Robert Edmond y otras confirmaciones que señalan la existencia de un área del cerebro en el que tenemos o responde a la experiencia espiritual. Este es el caso de la física Dana Zohar, física y filósofa, junto a su marido, que denominaron a esta región el punto de Dios. Asimismo, Collins y Lipton, fundadores del proyecto Genoma Humano, apuntan que estamos programados genéticamente para desarrollar la inteligencia espiritual. El psicólogo estadounidense Daniel Goleman, tenemos ahí a estos 3 personajes, él nos habla de 2 mentes: la mente que siente, donde se dan las pasiones, las emociones y los sentimientos, y la mente que piensa, la parte racional y consciente de cada uno de nosotros. Y argumentando sobre esta conformación de la estructura neurológica, popularizó en 1995, como sabréis, la inteligencia emocional, que fue un término acuñado por Meyer y Salovey. Por este entonces, el neurocientífico MacLean ya estableció la existencia tripartita del cerebro, el cerebro trino. La estructura del cerebro es como la recapitulación filogenética de toda la escala evolutiva. Hay como 3 cerebros superpuestos y funcionan como 3 biocomputadoras con estilo propio. Se trata entonces de el cerebro reptiliano o el cerebelo, que es la parte que actúa sin pensar, la mente o la conducta instintiva, el cerebro límbico, donde se localizan nuestras emociones y sentimientos, así como la esencia de la ética, y el cerebro primate o la neocorteza, donde se dan las funciones cerebrales más elevadas, como son el razonamiento y la deliberación por un lado, y la intuición y la imaginación por otro. Esto se corresponde con los sistemas de la psique, conocidos como el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Posteriormente, Robert Cooper, pionero en el campo de la neurología, propone en el 2008 que la inteligencia está distribuida por todo el cuerpo. Y nos habla que en verdad existen 3 cerebros. La inteligencia no depende únicamente del cerebro del cráneo, de la cabeza, sino que existe el cerebro del corazón y del intestino. Estos cerebros emplean redes neuronales que le permiten operar de forma autónoma, responder a ciertas emociones, aprender y responder a las sensaciones vitales. Cada experiencia directa es sentida e interpretada primero en el tracto intestinal para pasar después al corazón y de ahí a la cabeza. Cuando los 3 trabajan juntos, se activa el potencial del razonamiento y la genialidad, en realidad. Entonces, tenemos como la idea de que la información circula en este sentido. Primero
se percibe y interpretamos a partir de la sensación que nos da en el tracto intestinal, de ahí pasa al corazón y del corazón a la cabeza. Y esta distinción la correspondemos en realidad con Platón, que nos habla de los tres cerebros, igualmente, que combinados forman el alma humana, que es definida como un principio de racionalidad dotado de carácter divino. Se trata de la distinción entre el alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible. Y lo traemos aquí porque encontramos un paralelismo impresionante con el análisis que Allan Kardec establece del concepto alma en la introducción al estudio de la doctrina espírita. Y como sabéis, da una concepción trina o tripartita del alma, el alma vital, el alma intelectual y el alma espiritista. Hay cada una correspondiendo a los principios material, inteligente, intelectual y la individualidad, que es el sentido moral. Pues bien, siguiendo entonces este análisis, a partir de la neurociencia, de los datos de la investigación en inteligencia artificial y de la observación psicológica, hay que admitir un modelo de inteligencia basado o estructurado en dos niveles. Un primer nivel, generador de ideas, emociones, sentimientos, deseos, imaginaciones e impulsos, que sería lo que consideran o llaman la inteligencia generadora o computacional, y un nivel ejecutivo que intenta controlar, dirigir y corregir todas esas operaciones mentales. Nuestra inteligencia puede entenderse entonces como un poderoso navío dotado de una sala de máquinas y de un puente de mando. En la sala de máquinas se generan ocurrencias, ideas, deseos, sentimientos, y algunos se hacen conscientes. Son los que acceden al puesto de mando, que está encargado de aceptarlos, rechazarlos o solicitar una nueva sugerencia a la sala de máquinas, que sería nuestra inteligencia generadora, como hemos dicho. Por tanto, la inteligencia es la capacidad de dirigir bien nuestro comportamiento, eligiendo las metas, aprovechando la información y regulando las emociones. Tenemos un ejemplo, un caso de un estudiante de bachillerato con un cociente intelectual de más de 130, muy alto. Él, al terminar el primer año de curso, llegó a la conclusión de que era más listo que los profesores. Como le gustaba mangonear a los demás, se hizo enseguida cabecilla de un grupo de su barrio que estaban marginados del mundo escolar y los indujo a cometer pequeños delitos. Al año siguiente no fue al instituto porque pensaba que no podrían enseñarle nada interesante. Ahora está en la cárcel por tráfico de drogas. Es verdad que era tan inteligente. Básicamente sí, pero no supo usar inteligentemente su inteligencia. Tenemos que saber enfrentar los problemas, aprender de ciertas habilidades y destrezas que son las que nos van a relacionar la idea con la propia realización. Y este es el trabajo de la voluntad, que, como veremos más adelante, es un hábito. Hay que saber que todo lo que hacemos lo aprendemos. Todo lo que hacemos lo aprendemos. Para ello contamos con una herramienta psicológica, los automatismos, los hábitos. Esta es una propiedad del sistema nervioso que se da en todos los niveles, desde el reflejo condicionado hasta los hábitos creativos. Son hábitos diseñados con vistas a una meta. Tenemos el ejemplo en la creatividad del juego de Messi, de Gasol o de Nadal. Para actuar como ellos lo hacen, las decisiones tienen que estar tomadas con antelación. Nadal no podría restar a una bola a más de 200 y pico kilómetros por hora si no fuera por los automatismos adquiridos durante horas de entrenamiento. Es decir, que las decisiones
han sido tomadas por los hábitos musculares. En este sentido, el entrenamiento se convierte en un gran instrumento de construcción de nuestra inteligencia, en un fantástico conjunto de conocimientos, deseos y habilidades y decisiones. Entrenar es desarrollar ciertas competencias con vistas a un fin, y aprender es, por tanto, saber hacer cosas, aplicar lo guardado en la memoria. Y en este sentido recobra una mayor dimensión aquella expresión de Platón cuando nos dijo que conocer es recordar, en realidad. Y esto nos introduce en otro aspecto que vendremos a considerar más adelante, que es la educación. La educación consiste en fomentar adquisiciones de virtudes, y para ello es necesario el entrenamiento. En griego, virtud se decía arete. La virtud tenía un carácter deportivo y su entrenamiento era una ascesis, palabra que significa ejercicio para mejorar. De esta forma podemos intuir que la construcción más asombrosa de la inteligencia ha sido producir comportamientos libres a partir de condicionamientos o mecanismos no libres. Antes de la conciencia, la regulación de la vida era totalmente automática. Después de su aparición, conservamos los automatismos y paulatinamente fuimos incorporando esos automatismos bajo el influjo de la deliberación del sujeto. Y de ahí los procesos inconscientes en realidad están fundamentados en procesos conscientes. Los procesos conscientes son el fundamento, o es el fundamento, el proceso inconsciente. Y esto culminará en un bucle prodigioso en el que llegamos a construir nuestro inconsciente. El fundamento, la base de esta idea la encontramos en la doctrina espírita, en el libro de los espíritus, en la cuestión 560, donde nos instruyen las inteligencias superiores y que en realidad todos los espíritus habitamos en todas partes a fin de adquirir el conocimiento de todas las cosas, primero obedeciendo y después dirigiendo, antes las cosas del mundo físico y después las del mundo moral. El ser humano aprendió a obedecer órdenes y más tarde, en una torsión hacia su intimidad, aprendió a darse órdenes a sí mismo. La obediencia es el camino hacia la autonomía. Aprendemos a manejar nuestra independencia obedeciendo las órdenes de la madre en un principio. La libertad se aprende, por tanto, obedeciendo primero, porque esta obediencia permite construir las herramientas psicológicas de la libertad. Juana de Ángeles nos señala esto mismo en Conflictos existenciales. Dice que cada nivel conciencial menos experimentado, aunque adormecido, construye el nivel de experimentación más elevado o siguiente. El ego, incluso inconsciente, construye el self, el sí mismo, y lo hace con los contenidos resultantes de la promoción y sublimación de nuestros instintos. Veamos el procedimiento. Un pensamiento crea un condicionamiento psíquico. Este condicionamiento repetido se convierte en hábito. El hábito se transforma en conciencia instintiva y ésta terminará como automatismos e ideas innatas que son los embriones de los sentimientos y la inteligencia, el ser moral. Como todo prosigue rumbo a la infinitud, el ser moral ascenderá en la escala del ser espiritual. El sentimiento y la inteligencia, entendidas como las dos alas del ser, se volverá una sola realidad, la intuición o el amor incondicional. Las virtudes de los cielos, como nos dice el Espíritu de verdad en el Evangelio, en el prefacio del Evangelio según el Espiritismo. Los espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, como un gran ejército, se esparce por toda la faz de la tierra y semejante a estrellas que caen del cielo, vienen a iluminar la ruta y a abrir los ojos a los ciegos. Ha llegado los tiempos
el momento en que todo debe ser restablecido en su verdadero sentido. Vemos así que todo crece, todo evoluciona en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, que comenzó por ser átomo, como nos dice la cuestión 540 del Libro de los Espíritus. Hoy nos encontramos, como hemos dicho, rumbo a la angelitud, por la sublimación de la razón en aras de la intuición. Lázaro también nos dice algo semejante. Dice que los instintos son los embriones de los sentimientos y traen consigo el progreso, como la simiente contiene el árbol. Y dice que en su origen el hombre posee instintos, más avanzado y transformado posee sensaciones, más instruido y purificado posee sentimientos. Y en el punto cumbre o culminante del sentimiento encontramos el amor. No el amor en el sentido vulgar de la palabra, sino ese sol interior que condensa y reúne en su núcleo ardiente todos los deseos y sublimes revelaciones. De este modo, el inconsciente es un sector de experiencias adquiridas que esperan promoción. El subconsciente, la zona de los instintos, integra el inconsciente y la parte más apta para ascender que se encuentra en plena gestación en los automatismos. De ellos emergen las almas instintivas que gobiernan el universo psicofísico, el cuerpo físico, el doble etéreo, el perispíritu, la mente. De estas almas instintivas, orientadas por los valores de la mente y el perispíritu, edifican su ascensión como embriones de los sentimientos y de la inteligencia, el ser moral en construcción. Esto expresa la forma en que Freud concibió el yo, cuando dijo que era un campo de batalla entre el ello y el superyo. Esta lucha construye la moral como estructura básica de nuestra inteligencia. Juana de Ángeles esclarece en la obra Libérate del mal que los instintos, que son una forma de inteligencia embrionaria, alcanzarán el nivel de sentimientos edificantes. Y André Luis acentúa que el instinto y la inteligencia poco a poco se transforman en conocimiento y responsabilidad. En fin, nuestro ego construye nuestro mayor triunfo, nuestra esencia virtuosa, que es el amor. Si la repetición de innumerables actos de defensa dio en el animal el instinto de defensa, actuar moralmente conferirá al hombre hábitos morales. No hay otra forma. El pensamiento desenvuelve y enriquece la inteligencia, que, como hemos dicho, es la capacidad de dirigir bien la acción, el comportamiento, mediante metas. Y las metas con arreglo a un fin, que viene a ser nuestra propia sublimación. La inteligencia es la memoria guiada por el entendimiento. El entendimiento, hará posible la memoria y la voluntad, surgiendo de todo y emergiendo de todo y dirigiéndolo todo. La inteligencia humana, entonces, es la inteligencia animal transfigurada por la voluntad, es decir, por los sistemas ejecutivos, por la adquisición de las habilidades, por los automatismos. Sintetizando entonces este conocimiento, vemos que las sensaciones que se derivan de nuestro cuerpo físico surgirá básicamente el perispíritu. De estos instintos originarios nacen las emociones, que se transmutarán en sentimientos y en inteligencia, los cuales se convertirán en virtudes que se transformarán en potenciales de la mente. La mente sintetiza todos estos elementos originarios del mundo psicofísico, del universo psicofísico, transformándolos en nobles y sublimes virtudes, unidades constituyentes del ser espiritual. Y ahí recobra mayor sentido aquella expresión de Carlos Torres Pastorino, cuando nos dice que el amor es la reunificación de las mónadas en unidades cada vez más amplias. Luego, la esencia del espíritu, hay que considerarla, podemos decir, que son las virtudes inmanentes al amor incondicional. En otras palabras, las dos alas del espíritu son la inteligencia y el amor,
originados de los instintos, los cuales surgieron de las experiencias repetidas que generaran los automatismos. Los automatismos, vinieron de los hábitos que comenzaron como condicionamientos físicos, en primer lugar, periespiríticos y mentales posteriormente. Juana de Ángeles nos dice en Triunfo Personal que perfeccionar los sentimientos desarrolla y mejora las emociones que pasan a gobernar con más suavidad las sensaciones. Libera al ser de las sombras resultantes del imperio de los instintos y lo impulsa a la conquista de lo luminoso, del reino de los cielos. Estamos entonces en la tarea de construcción y autorrenovación de nuestro espíritu. Aprendemos como el animal, automáticamente, pero decidimos con la adquisición de la conciencia, de nuestra voluntad libre, lo que queremos aprender. Chino, cálculo, encaje de bolillo, cada cual explotando su nivel de inteligencia. Podemos relacionar nuestras motivaciones innatas con metas que hemos elegido nosotros, no ya el instinto, y regular nuestras emociones para facilitar su realización. Para ello hay dos funciones ejecutivas desde el punto de vista de la neurociencia básicas, que son inhibir la respuesta y dirigir la atención. Y veremos más adelante con la pedagogía que traemos. Para liberarnos del influjo automático, desarrollamos un mecanismo que se llama razón. La razón, como mecanismo decisorio, elige entre una opción y otra. La razón no tiene poderes coactivos. El razonamiento no es capaz de cambiar nuestros deseos ni nuestras emociones. Si alguien tiene miedo de viajar en un avión, por mucho que queramos, que nos esforcemos, por mucho que le ofrezcamos estadísticas que comprueben que este modo de transporte aéreo es el más eficiente, el que menos riesgo tiene, no vamos a convencerlo, no se va a montar, ¿no? Y esto, cuando lo estábamos confeccionando, nos acordamos de una cuestión, de una serie que en nuestra adolescencia nos llamaba la atención, nos gustaba, por las argucias que utilizaban para resolver problemas prácticos. Es el equipo A, si conocéis. Nuestro presidente Esteban ayer comentó de que los miembros de la comisión tienen una autorización que ponía A, y yo me hice una ilusión, ¿no? Digo, mira, yo voy a ser parte del equipo A, ¿no? Bueno, si recordáis aquella serie, habían 4 personajes, uno el MA, este grandote, y cuando tenían que trasladarse entonces en avión, en algún sitio, no había manera, ¿no? Se tenían que tirar los otros 3 a por él. Encima era una odisea, ¿no? Tenía auténtico terror, entonces al final tenían que sedarlo, ¿no? Para poder montarlo. No hay forma, en realidad, por el razonamiento, de ninguna manera, de convencer a nadie. Entonces, en el modelo de la inteligencia dirigida a la acción, la razón asume un papel nuevo, que es el del asesor de decisiones. Y la educación intenta imponer un sabio hábito. Nos dice, haz caso de tu asesor. Y la educación, como hemos dicho, al imponer este hábito, tiene que adquirirse en nosotros este hábito, y con relación a nuestra necesidad, tenemos que tener en cuenta que hay que desarrollar el gusto ético, o por lo menos sería lo conveniente, la formación del gusto ético, porque esta es la cuestión de la sensibilidad para captar en realidad la excelencia moral. Y tiene especial relevancia entonces educar los deseos, porque estos son las energías que movilizan todo nuestro dinamismo mental. Una persona buena sería aquella a la que no le costaría mucho trabajo ser buena, en realidad. En la inteligencia buena, nos decían los filósofos antiguos, existe una connaturalidad con el bien. Y en este sentido, recordamos las frases de San Agustín cuando nos dice, ama y haz lo que quieras. O igualmente la de Pablo de Tarso cuando sintetizó que el amor cubre la multitud de pecados. Y en este proceso, la voluntad por sí sola no es suficiente. No es suficiente porque no es un interruptor que nosotros podamos activar. Es un complejo hábito,
como hemos dicho. La voluntad no es suficiente, decimos, porque forma parte de nuestro propio modo de pensar. Y si nosotros estamos equivocados en esta forma, pues por mucho que decidamos algo sobre algo, no vamos a dejar de equivocarnos. La voluntad tenemos que entrenarla. Resulta de una habilidad aprendida y por tanto alguien tiene que enseñarla. Una cosa es saber hacer cosas, pues cómo se deben hacer las cosas, y otra bien distinta, hacerla. En este problema es el que más nos acucia en realidad a la humanidad, a todos nosotros en nuestra vida, porque existen dos tipos de problemas, los teóricos y los prácticos. Los teóricos, el resultado lo resolvemos en realidad cuando conocemos la solución, pero los prácticos se resuelven cuando ponemos en práctica la solución. Y este es el gran problema, porque viene a través de todo este proceso que estamos indicando. Entonces, la toma de decisiones no es suficiente para dirigir bien el comportamiento, que es la función de la inteligencia. ¿Quién no ha fracasado, en realidad, a la hora de dejar de fumar, de ponerse a dieta o de hacer ejercicio? Necesitamos de un entrenamiento, de la asimilación de automatismos y hábitos que son los que construyen las redes neuronales. Por consiguiente, es necesario entrenar en 3 niveles de inteligencia: el intelectivo o cognitivo, el emotivo y el espiritual. Y esto para conseguir los objetivos correspondientes a cada nivel y construir el siguiente nivel. Por tanto, hay que considerar que el núcleo duro de la inteligencia es el hábito de obedecer a una norma. Lo que hace inteligente nuestro hábito de obediencia es que esa norma consista en obedecer a la razón. Y esta, en realidad, es la definición de voluntad que dio Aristóteles, la acción inteligente. Pensar por un momento, ¿por qué no hacemos determinadas cosas, ciertas cosas? Porque en realidad nos produce repugnancia moral. Se trata de un sentimiento relacionado con unas muy poderosas emociones que pueden ser la culpa, la vergüenza, etc. Actuar inteligentemente es la verdadera noción de libertad. La libertad no es hacer lo que se quiera, es la posibilidad de guiar inteligentemente nuestra acción, nuestro comportamiento. La libertad consiste en tomar las decisiones más inteligentes. Este hábito es el último recurso que proporciona seguridad al comportamiento humano y nos introduce en el terreno de la moral, en realidad. Y la función de la moral, entonces, es hacer inteligente el comportamiento. Y como hemos dicho a modo de tesis al principio, la moral es el conjunto de soluciones más inteligentes que se nos ha ocurrido para resolver los problemas que afectan a nuestra felicidad personal y a nuestra propia convivencia. El desafío existencial hoy es unificar los 3 niveles de inteligencia, que como hemos dicho son el cociente intelectual, que se puede interpretar como conquistar cosas, el emocional, conquistar personas, y el espiritual, conquistarse a sí mismo. La inteligencia se expresa por estos 3 niveles de manifestación del espíritu. De la unión de estas 3 manifestaciones surgirá la inteligencia ética, que nos proyecta de manera trascendente a la comprensión de las leyes divinas por la vivencia del conocimiento, por la aplicación del saber. Y así como los instintos fueron los embriones de la inteligencia intelectiva o cognitiva del ayer, la inteligencia intelectiva de hoy será la inteligencia emotiva del mañana, y la inteligencia emotiva del presente será la espiritual del futuro. Todas ellas son atributos o potenciales del espíritu desenvueltos a lo largo de su progreso ascendente, que surgió, como hemos dicho, como fascículo de luz, simple y sin ciencia, del psiquismo divino o el amor de Dios. Cuando alcancen la cúspide del perfeccionamiento, se transformarán en fuerzas de voluntad e intuición,
facultades que sintetizan todos los conocimientos vividos y perfeccionados en el ser moral, las virtudes. El valor moral resulta de un trabajo interior de disciplina de los impulsos, entonces, que se transforman en fuerzas de voluntad conducidas hacia objetivos nobles. Por tanto, necesitamos una pedagogía de la fortaleza que nos permita educar la voluntad para desarrollar la inteligencia dirigida a la acción. Esto corresponde con la idea de elaborar una pedagogía de la atención, del autocontrol y de la perseverancia. La piedra angular de toda destreza no es la genialidad, sino la práctica intencionada, la cantidad de tiempo y energía que uno dedica practicando de forma deliberada. Y la autodisciplina será entonces el rasgo que caracteriza a esta práctica. Algunos estudiosos del tema han considerado o han creado un modo de medir la inteligencia nuevo, en vez de los antiguos test estándar de inteligencia, ¿no? Y es un modo sencillo, ¿no? Es el test de las chucherías, que le llaman. Lo habrán oído por ahí. Lo realizan cogiendo a un niño, lo ponen en una habitación y le dan unas indicaciones. El instructor le dice que tiene que salir un momento para hacer una cosa y si cuando vuelva no se ha comido la chuchería que le ponen ahí, le dará otra más y tendrá 2 para comerse. Entonces, los niños que saben aplazar la recompensa tienden a ser más responsables, más atentos, más razonables y más cooperadores. Tienen mayor capacidad para regular sus emociones. Es necesario entonces repensar el conjunto de situaciones para poner en marcha un plan que permita desarrollar habilidades en este sentido, de la atención, de centrar la atención, del autocontrol y de la perseverancia. Y cuando nosotros veíamos esto, enseguida lo asociamos con la esencia pedagógica del Maestro Jesús. Cuando Él nos instruye y nos recomienda, en realidad nos hace una advertencia, que vigilemos y oremos. La manera de enfocar la atención, de controlarnos, de autocontrolarnos en las situaciones, en nuestros defectos, en nuestras tendencias, y sobre todo una cuestión que lo dice en otro sentido, cuando nos dice que tendríamos que enfrentar duras situaciones y nos exhorta a que perseveremos hasta el final. Aquí está la esencia de las propias pedagogías que ahora están poniéndose en marcha, que tienen mucho interés desde los hábitos, desde las disciplinas de la neurociencia, de la pedagogía explícitamente, etcétera, para entender en realidad el comportamiento humano. Entonces, la doctrina espírita nos aclara que cada pensamiento representa un atributo del ser espiritual. La voluntad lo expresa por medio de la inteligencia intelectiva, emotiva o espiritual. Es una virtud en construcción, en expansión y sublimación propiamente. Los embriones de esa virtud son los instintos, las sensaciones, las emociones y los sentimientos. Y en la cúspide de los sentimientos se encuentra el amor, como hemos dicho, que resume la doctrina de Jesús por completo. Es el núcleo de todos los deseos y revelaciones que están en nuestro ser, que podemos decir son nuestra propia esencia. Miramez lo sintetiza de manera poética cuando nos dice que la inteligencia expresa el verdadero amor en forma de cortesía, de tolerancia, de comprensión. Estos elementos, al surgir como puntos luminosos en los tejidos sutiles de la mente, reflejan en nuestra personalidad como potenciales de nuestras virtudes, la fuerza orientadora, la verdadera caridad. Nuestra intención, el deseo sincero de cambiar, es entonces el que nos pone en camino por la educación para adquirir los valores intelecto-morales y transformarnos y perfeccionarnos. La suma de estos valores forman nuestro carácter. En griego, carácter significa lo que está grabado. Por eso, la moral no es un añadido, como decíamos al principio, sino una necesaria creación. Las acciones proceden de las virtudes
Y educar en los hábitos, entonces, es la gran empresa educativa, porque solo aprendemos aquello que hacemos. Y hacemos, en realidad, en sentido restricto, aquello que somos. Sobre todo cuando nos quitamos las máscaras, como sabemos, que son aquellos artilugios que utiliza nuestro ego para relacionarnos con los demás. Y cuando estamos a solas, en realidad hacemos lo que somos. Estos hábitos morales que vamos grabando caracterizarán al verdadero hombre de bien, cuyo patrimonio esencial son las virtudes. Por tanto, el espiritismo establece el sublime itinerario. El verdadero hombre de bien es aquel que practica la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Cuando interroga su conciencia acerca de sus propios actos, se pregunta si no ha violado esta ley, si no obró mal, si hizo todo el bien que podía, si desaprovechó alguna ocasión de ser útil, si alguien puede quejarse de él. En fin, si ha hecho a los demás todo lo que le gustaría que ellos hicieran con él. Solamente el progreso moral, como desarrollo decisivo de la inteligencia, podrá asegurar la felicidad en la tierra, dominando las pasiones, sublimando nuestros vicios en virtudes. Y la regla de oro para la conducta que estamos diciendo como meta es la enseñada por Jesús, como hemos visto. Es la guía segura de nuestra efectiva moral. Haced todo lo que nos gustaría que los demás nos hicieran a nosotros. Es toda la ley. Es la forma de construir nuestro inconsciente, los automatismos grabados mediante entrenamiento, mediante experiencias de vida. Y si hemos sido suficientemente inteligentes, lo habremos construido para poder llevar una vida libre y feliz. Y recordamos que para que un acto moral sea como tal considerado, es necesario que sea voluntario, libre y consciente, jamás impuesto. Jamás impuesto. Visto así, el acto moral exige responsabilidad y compromiso, que en realidad es lo que nos hace crecer, como nos enseña también el Espíritu de verdad. Vemos que nuestro trabajo de purificación y elevación es arduo y complejo. Tiene que prevalecer la autodisciplina, la comprensión fraternal y el espíritu de sacrificio. El medio práctico que podemos adoptar para transformarnos moralmente es seguir las recomendaciones de San Agustín en la cuestión 919, como sabéis, del libro de los Espíritus, cuando nos dice que hagamos como él cuando estaba en la tierra. Al finalizar el día interrogaba a su conciencia, pasaba revista de lo que había hecho y se preguntaba si no había infringido algún deber, si nadie había tenido que quejarse de él. Y así es como podemos llegar a conocernos, en realidad, a todos nosotros, ver lo que en nosotros debe reformarse y realizarlo. El paso previo a esto, porque muchas personas tienen dificultad en este análisis de autoconocimiento, es el de la autoobservación, que es una propuesta de Juana de Ángeles, previa, el de mirarnos, observarnos en cada momento, en nuestra necesidad, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos, y después podremos centrarnos en una concentración analítica. Entonces, hoy nos encontramos en realidad en el dominio de la metacognición, la metaemoción y la metapraxis, que se dice en términos filosóficos, que en realidad es la reflexión sobre cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Y esto es imprescindible para avanzar consciente y responsablemente. La unión de estas tres manifestaciones de nuestra conciencia generarán la conciencia ética, la facultad que permite comprender la complejidad del alma en busca de su felicidad, de su plenitud. El camino es el trabajo por la educación, que hemos dicho que es un hábito, en realidad. Pero no
nos referimos a la educación intelectual, sino a la moral, como nos advierte Allan Kardec. Y tampoco a la educación moral que enseñan los libros, sino la que consiste en el arte de formar el carácter, la educación que da costumbres, porque la educación es el conjunto de costumbres adquiridas, de hábitos. Y el arte de manejar los caracteres es, pues, la clave del progreso moral, como nos advierte Allan Kardec en la cuestión 917. De carácter proviene la palabra ética, ethos, que los griegos, para ellos, era la ciencia que se ocupa del buen carácter, y que Aristóteles lo definió como el conjunto de hábitos adquiridos, la personalidad aprendida. Juana de Ángeles define al ser humano de esta misma forma: el conjunto de experiencias que le forman el carácter, la personalidad. La personalidad cuya conciencia es el yo personal o ego y representa la unión de éste con el yo individual. Por consiguiente, el individuo es un agrupamiento de energías en diferentes niveles de vibración en canalización hacia los sentimientos. Los sentimientos se originan de los instintos, que son sus embriones. Los instintos surgen de los automatismos que se generan de las repeticiones establecidas por las habilidades y los condicionamientos orgánicos o psicofísicos. Estos emergieron de las fuerzas atómicas, en realidad, que promovieron el alma vital. Existen graves consecuencias hoy en nuestras sociedades por haber renunciado al carácter como explicación del comportamiento. Y los individuos hoy no son responsables de sus actos, puesto que las causas no las encontramos en la personalidad, sino en las situaciones, en las cosas. Siempre relegamos o echamos la responsabilidad al otro, a las cosas, a las situaciones. Y esto nos impide crecer en realidad. Y en cambio, o incluso, lo que nos provoca son trastornos en nuestras propias vidas, en nuestra forma de ser y de pensar, por cuestión de esta evasiva de nuestra actitud, de nuestro comportamiento. Para finalizar, comprendamos la enseñanza que nos dio el Cristo. El hombre inteligente, según el patrón de Jesús, es aquel que, siendo grande, sabe empequeñecerse para ayudar a los que caminan en la retaguarda, consagrándose al bien de los otros para que los otros puedan compartir con él la ascensión a lo alto. Y son llegados los tiempos, hemos dicho, en que se debe manifestar los frutos del árbol del amor y la caridad. Ya no hay marcha atrás. Es el momento de actuar inteligentemente y desarrollar el Cristo interno a fin de alcanzar la plenitud que nos está reservada, esculpiendo nuestro carácter. Y cuando hablamos de buen carácter, de ética, nos referimos a conocer el bien, a amarlo y realizarlo. Vemos así que el esplendor de las virtudes es la cima de la inteligencia. Es la luz del Cristo que ya ha expulsado las tinieblas de la razón y las sombras de la sensibilidad, como nos dice Miramés. ¿Cuál es entonces nuestro modelo de inteligencia? ¿Cuál será el modelo de inteligencia que los espíritus superiores, las virtudes de los cielos, señalan para un mundo de regeneración como es ya la Tierra, nuestro planeta Tierra? Estamos irremediablemente embarcados en una navegación dramática. O nos alejamos de la selva, o nos volvemos a ella, pero sin la inocencia animal. Cambiar nuestra trayectoria no depende del conocimiento ni de las emociones. Depende de la inteligencia de nuestra responsabilidad ética. Depende de la aplicación de la inteligencia al servicio de la acción, que crea la voluntad como hábito de construcción de nuestros mejores valores al servicio del bien. Miremos a Jesús, nuestro sublime Maestro y Señor. Él nos conduce desde el principio hacia la felicidad eterna. Solo necesitamos llevar su yugo
esto es, observar su ley. Ley que es fácil de llevar, porque su carga es suave. Consiste en la práctica del bien, como sabéis. Y como el bien se relaciona con la virtud, expresemos nuestras cualidades esenciales a través de la fe, que las reúne a todas. La fe en el conocimiento cierto de aquello que creemos, porque la fe es la certeza de lo que creemos. ¿Creemos en Jesús? Pues hagamos como Pablo cuando dijo: ya no soy yo quien vive, sino el Cristo a través de mí. Seamos pues buenos, caritativos y laboriosos. Seamos hombres y mujeres virtuosos, cultivando lazos de amistad y simpatía, de solidaridad, sublimando el amor como la esencia divina en nosotros, hechos a imagen y semejanza de Dios. Amemos mucho para que seamos amados. Esta es la inteligencia que nos trae el espiritismo y que reunirá a todos los pueblos, razas y culturas en un mundo de regeneración rumbo a la felicidad, como sabéis. Muchas gracias a todos por su atención, que podamos mantenernos en la paz.